Hace 2 semanas estamos hablando de amartiología. ¿Qué es amartiología? El estudio del pecado. ¿Por qué se dice amartiología? Porque viene de amartía. Amartía significa errar en el blanco. Entonces estamos hablando de esto. Yo les decía que en 34 años de predicar, de servirle al Señor de tiempo completo, nunca había enfocado mis predicaciones en el pecado. De hecho, aunque sí considero que es importante hablar del pecado, me parece más importante lo que siempre he venido haciendo durante 34 años, que es predicar de la salvación de Cristo. Pero no hay que pasar por alto el pecado. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros nos acostumbramos a estar pecando. Y nosotros, los hijos de Dios, ya hemos sido liberados del pecado. Alguna vez en una predicación, mi esposo predicó y en su predicación nombró que hay gente que se acostumbra a vivir con el hedor. Ustedes hoy vinieron perfumados, bañados y muy bien arreglados, y eso me encanta porque asistimos a una reunión con el Señor. Pero uno se acostumbra al hedor del pecado, y eso equivale, y él nos decía, como cuando uno se arregla bien, pero en el bolsillo se le olvidó que un día había puesto una carne, y esa carne ahí se pudrió. ¿Y ustedes han olido una carne podrida? A veces nosotros nos acostumbramos a eso, a la podredumbre del pecado, y no lo soltamos. Lo mantenemos en algún lugar de nuestra vida y no lo soltamos. Nosotros no debemos ser lapsos en eso. Pecado es pecado y hay que ponerse de acuerdo con Dios y decirle: Señor, yo no quiero más esto. Yo renuncio a esto porque tú ya me liberaste y yo ya no soy más esclava. El pecado, el enemigo lo usa para mantenernos esclavos cuando ya nosotros hemos sido libres. Ahora, todos ustedes saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si todos nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿por qué nos acostumbramos tanto a hacer lo malo y desechamos lo bueno? Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Y familia, es importante uno reconocer el estado actual en el que se encuentra. ¿Cuál es la condición tuya en este momento? Y yo ahorita orando que Dios me diera sabiduría, porque me da temor pararme aquí a hablar lo que no es. Le decía al Señor y traía a memoria un versículo que no sé exactamente dónde está, pero que más o menos parafraseando dice que hay gente que Dios permite que peque y viva pecando, y esa persona al final es quien le da cuentas a Dios del pecado, porque lo deja el Señor pianito. Peca la persona y se acostumbra a pecar. Lo vuelve un estilo de vida, el pecado. Y como si nada, se vuelve tan natural en la persona pecar que es como si eso fuera nada. Pero hay otras personas que pecan e inmediatamente el Señor, vean, y le recuerda a uno: mira, tú estás ahí mal, corrige. Y en alguna forma cuando uno está mal, uno dice: ay, Señor, y viene a la memoria, es que yo estoy haciendo esto mal. ¿Sí ven la diferencia? Y no sé por qué Dios lo permite, que unos pequen y como si nada, mas otros pecan y inmediatamente Dios los corrige. Bueno, eso como introducción. Hoy vamos a ver dentro de la martiología, porque este es como una especie de seminario, descripción y naturaleza del pecado.
Aunque es muy difícil definir con una palabra, con una frase o con una oración el pecado, la siguiente es una buena definición. Pecado es toda actitud o acción contraria al carácter santo de Dios. Pecado es toda actitud o acción contraria al carácter santo de Dios. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan, bueno, yo crecí en la iglesia tradicional y cuando me llevaban muy pequeña a la iglesia, había un rezo que decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por eso ruego. Yo no sé, a uno hacía así, se pegaba en el pecho. Miren, familia, uno cuando reconoce que ha faltado, que ha fallado, uno debe dolerse por ofender el carácter de Dios. Dios ha sido tan bueno con nosotros que no basta con que yo me dé golpes de pecho y diga por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y me quede rogando y no cambiar la actitud. Realmente, arrepentimiento es cambio de actitud. Y yo debo, como hija de Dios, cambiar la actitud equivocada que ofende la santidad de Dios. Dios nos ha dado todo. Mírese, usted, ¿cómo está vestido? Bien. De pronto tiene unos Skechers como yo. Me lo regaló una discípula muy querida. O puede que tenga unos Nike. Bueno, yo no sé de marcas. Mucho. Sé que estos son Skechers porque cuando yo fui al Valle, al Guadual, y entonces la niña, la hija de Claudita, la líder, me dijo, líder, ¿esos zapatos son originales? Y yo dije, ¿originales por qué, mami? Entonces la mamá la codeaba, deje de ser imprudente, Juanita. Y entonces ya, yo no me quedé con la gana, pero no les pregunté más a ellos, sino que vine acá y dije, ¿qué será que quería decir la niña que si eran originales? Y entonces me dijeron la marca y yo dije, ¿pero por qué? ¿Dónde dice la marca? Y es que tiene una S. Ay, papito Dios, perdona mi ignorancia. Pero, ¿a qué me refiero? Usted puede estar muy bien vestido, muy bien vestida. Puede estar muy bien presentada. Eso es lo que nosotros los seres humanos vemos de los demás, lo externo. Pero ¿quién ve el corazón? Dios. A mí no me sirve vestirme muy bien de pies a cabeza. No me sirve vestirme como a mí me parece que le agrada a Dios con respecto a que puedo ponerme una falda larga, no maquillarme, no ponerme aretes. Si mi corazón no está conforme al corazón de Dios. ¿Saben que Jesús fue muy duro con los fariseos? ¿Con los saduceos? ¿Cómo les decía el Señor a ellos? Sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿Qué tal que el Señor se presentara aquí en persona y se dirigiera a nosotros y nos dijera así? Posiblemente si nos dices porque así somos, pero nos dolería el alma. Familia, uno no debe acostumbrarse a vivir en el pecado, porque nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas, en donde mora el pecado. Fuimos trasladados ¿a dónde? Al reino del amado Hijo. ¿Y cuál es ese amado Hijo? Jesucristo. Usted ya no es tiniebla, usted es luz. Y si nosotros no somos tinieblas, sino luz, debemos vivir como Dios dice que vivamos, una vida que le agrade a Él.
Yo no sé si fue en una célula de las que tengo, que hablaba que yo me traje un lapicero. Nosotros cada 15 días tenemos los miércoles reunión con los directores de Senfol, en la región nos reunimos. Y yo no había llevado lapicero. Y siempre en la mesita colocan muchos lapiceros. Pues me traje uno, ¿han de creer? Eso es insignificante, ¿cierto? Un lapicero, ¿cuánto vale? ¿500 pesos? 1000, a 1000. Igual 1000 no es nada. Pero independiente del valor, yo me traje algo que no me pertenece a mí, un lapicero. ¿Qué debo hacer el próximo miércoles que toca la reunión? Devolverlo, llevarlo. Y así muchísimas cosas pasan diariamente en nuestra vida que prueban si nosotros somos o no somos hijos de Dios. Y yo siempre les he dicho a ustedes un ejemplo, un dicho. ¿El ladrón es ladrón porque roba o roba porque es ladrón? El ladrón es ladrón porque roba. Siempre es su condición. Yo puedo robar muchas cosas. Él roba porque es un ladrón, es su esencia. ¿Cómo? ¿De dónde apareció eso? Pues él está latente su pecado ahí. Y desde un comienzo, no sé si en la familia, creció en una familia de ladrones y eso lo volvió como costumbre. Pero de alguna manera, esa persona, cuando tiene la oportunidad, roba. Entonces el ladrón no es ladrón porque roba, sino que roba porque es su condición de pecado. Y mientras esa persona no sea consciente de que es ladrona, seguirá robando. ¿Cómo toma conciencia? Yendo a Dios. Dios que es todo luz. Dios que es todo santidad. Y llega y le dice, Padre, te confieso que soy ladrona, que me apropio de lo que no es mío, de lo ajeno, y quiero cambiar esa condición. Así es todo con nosotros respecto al pecado. ¿Qué pecado tienes tú en el cual recurres siempre? ¿Qué es lo que estás permitiendo en tu vida que huele mal y que tú te has acostumbrado a tapar ese mal olor con perfume de buena cara, de buena sonrisa y como que aquí no pasa nada? Ese es tu perfume, mostrando lo mejor externamente de ti, pero por dentro podrida. Que el olor solo se lo aguanta Dios. Dios no quiere que sigamos así. ¿Por qué? Si yo he sido libre, si Cristo vino a pagar un precio por mi vida, ¿por qué te has acostumbrado a vivir mal? Solo de apariencia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y por dentro? Muy mal, dice mi niña, sí. Por dentro, porque nos acostumbramos como el payaso, ¿sí? Hace reír a la gente. Hay una canción que dice, con esas canciones yo crecí, dice que es payaso, soy un triste payaso, dice, no puedo soportar mi careta, por fuera estoy riendo, pero por dentro mi corazón deshecho, bueno, algo así. Puede ser que nosotros estemos así, por fuera con una cara muy sonriente, pero por dentro con una procesión. ¿Porque Dios quiere tenerme así? No.
porque yo no quiero soltar mi condición de pecado. El pecado está latente en mí, pero yo no tengo por qué dejarlo aflorar. Si tenemos un Dios de poder. Entonces, familia, eso es lo que queremos como pastores, mi esposo y yo de esta congregación, de que ustedes sean conscientes de que Cristo nos ha hecho libres y que por eso mismo nosotros no debemos vivir ni acostumbrarnos a una condición que ya no tenemos, porque somos libres. Y ahí sí yo no tengo que mostrar ninguna apariencia. Yo soy libre. Y por eso saco pecho. ¿Quién me permite sacar pecho? Cristo que vive en mí. Si no fuera por Él, yo vivía derrotada. Porque eso es lo que quiere el diablo conmigo. Mantenerme en esa condición. Y yo no se lo puedo permitir. Porque en mi libre albedrío, yo puedo decirle al diablo, quieto en primera. Por aquí no fue, porque yo no te voy a permitir. Y para eso está la palabra de Dios. Entonces, es a creer lo que Dios es en mi vida. A creerle a Dios. Más que una acción o una actitud, el pecado es un estado, condición en que se encuentra el hombre. Es una naturaleza inherente al ser humano. Desde que Adán y Eva pecaron, el pecado habita en el ser humano. El pecado que mora en mí, decía Pablo. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto al pecado? Pues la palabra de Dios dice que el pecado es errar o fallar. Recuerden que eso es amartía, errar, no dar en el blanco. Santiago 2:10. Si nosotros desobedecemos, y eso con respecto a la ley fue dada para que nosotros entendiéramos que había pecado. Antes la gente pecaba y como no había ley, pues no se daban cuenta que erraban. Cuando ya hubo ley, uno se dio cuenta que pecaba porque fallaba esa ley. Pero les cuento que la ley es muy difícil de cumplir. Porque si uno no cumple todas las leyes, si uno cumple todas e incumple una sola, dice que ya falló. Eso equivale aquí. Allí es amartía, es errar, no dar en el blanco. Y hay muchos pasajes de la Biblia en que se habla de pecado, como romper, transgredir la ley de Dios, Romanos 3:23, desobedecer a Dios, 1 de Samuel 28:18, que se acuerdan que cuando el profeta Samuel le dijo al rey Saúl que iba a ser quitado del reino, le dice ahí, ¿se complace Dios en todos los holocaustos que tú puedas ofrecer, en los sacrificios que tú haces para Dios, o se complace más en que tú obedezcas lo que Él te manda? Usted puede hacer muchas cosas para Dios. Usted puede ser una persona generosa, puede ser una persona que haga sanidades porque Dios le usa, tiene un don especial. Pues le cuento que usted puede hacer muchas cosas bellas, pero si usted no obedece a Dios, de nada le sirve. Porque a Dios no le agrada tanto que usted haga cosas para Él, como sí que le obedezca y que se someta a lo que Él le dice que haga. Uno puede pensar que como uno no ve a Dios, Dios no lo ve a uno. Dios mira el corazón, familia. Usted puede tratar de vivir una vida para agradar a la gente que le ve y diga, uy, tan buena persona. Buena persona.
Y uno de pronto por allá, darse sus airecitos, sí, buena persona. Pues eso lo tiene que decir el Dios de usted, le cuento. No la gente que está alrededor suyo. Quien debe decir, esta persona es buena porque hace lo que yo le digo, es Dios. Eso fue lo que Dios dijo. ¿De quién? De Job. ¿Se acuerdan? Cuando los hijos de Dios se presentaron ante él, que allí como se apareció como pato, creo. Y ese quien lo llamó acá, pero ahí estaba el diablo también. ¿Y de dónde vienes?, le dice el Señor. De recorrer la tierra. No fue el diablo que vio a Job, fue el Señor que le refirió a Job, al diablo. Dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Yo todavía no entiendo por qué el Señor, bueno, sí, metiéndose uno más a fondo, entiende que Dios quería probar el carácter de Job. Y si de verdad lo buscaba porque lo honraba, porque le temía. Y siento yo como ese orgullo sano de Dios hacia una persona. De decir, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay hombre tan recto como él. Era el Señor sacando pecho, como yo a veces lo saco por ustedes. Y que, bueno, ojalá que ese orgullo sí sea bueno. Pero, familia, el Señor es el que debe decir de nosotros que somos rectos. Porque nosotros somos muy astutos. Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Mi corazón es engañoso y es perverso. Y yo no me debo fiar de ese corazón. Me debo fiar de lo que Dios dice de mí. Familia, yo a lo que voy con todo esto es que usted se haga consciente de que usted debe buscar es la aprobación de Dios. Que producto de usted hallar gracia y favor delante de Dios, lo va a hallar delante de Dios, lo va a hallar, delante de los hombres. La gente puede decir que usted es muy bueno, que usted es muy buena. Pero a mí el concepto que me debe llenar de alegría es el de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? Y para eso es que yo debo buscarlo. Por eso es que yo debo estar de continuo en comunión con Él. Porque vale lo que Él dice de mí. Y yo debo apropiarme de lo que Él dice de mí. Entonces, voy a leerles, y ustedes los que escriben juiciosamente, lo leen en su casa acerca de lo que dice la palabra de Dios sobre el pecado. Romper, transgredir la palabra de Dios, la ley de Dios, desobedecer a Dios, rebelarse contra Dios, Isaías 59:13, infringir la ley de Dios, primera de Juan 3:4, hacer injusticia, Romanos 3:5, cometer impiedad, Romanos 1:18, ejercer malignidad, Ezequiel 28:15, descarriarse o desviarse del camino, Isaías 53:6, hacer maldad, Salmo 51:2. Envanecimiento, primera de Timoteo 3, del 6 al 7. Vivir sin tener en cuenta a Dios, Génesis 3:5. Incredulidad, Juan 16:9. Perdón por ir así de rápido, pero tengo poco tiempo y ustedes esto lo pueden leer en su casa, si lo anotaron.
Si no se acercan a mí, yo les vuelvo a dar los pasajes. ¿Por qué? Porque me quiero centrar no en el pecado. Ya todos somos conscientes de que el pecado está inherente en nosotros, que no lo debemos consentir porque quien vive y reina en nosotros es Cristo. Ahora, yo no me enojo si se siente triste por ofender a Dios con esta predicación, porque el objetivo nuestro es que no nos acostumbremos a vivir en el pecado, que no nos centremos en eso, sino en Cristo. Pero sí, en este momento yo quiero hablarles de unos pasajes que glorifican al que nos libró del pecado y de la muerte. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? A ver, juiciosa mi gente, díganlo. 1, 2, 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para mantenerme limpia? Confesar mis pecados. Confesar implica que yo me arrepiento de verdad, que yo reconozco que he ofendido a Dios con mi manera de pensar, de actuar, de hacer o aún por omisión. Y si yo me arrepiento, cambio de actitud. Y soy la hija de Dios que Él quiere que sea. ¿Quién me limpia? Dios. ¿Cuándo? Cuando confieso mi pecado. Primera de Juan 5:18. Ese sí no creo que lo repitan, pero yo lo leo. Primera de Juan 5:18 dice así: sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer daño. ¿Quién nos mantiene seguros? ¿Quién evita que el maligno nos toque? El Señor Jesús. Entonces, si decimos que no pecamos, somos mentirosos, dice también la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que reconocer? Que peco, pero que Dios me guarda de seguir en ese pecado. Ahora, preocúpese si sigue en el pecado, hacer cuántos años lleva con eso. Eso sí ya es de preocupación, porque ahí sí tiene que preguntarse, ¿realmente soy hijo de Dios? Uno peca muchas veces, pero el Espíritu Santo inmediatamente le dice a uno, la embarraste, pecaste, cambia de actitud. Pero si el Espíritu Santo me vive diciendo y yo no le hago caso, ¿sabe qué, mijita? Estréllese. ¿Sí? Me dijo muchas veces y yo no oí. Entonces hay que oír al Espíritu Santo cuando nos dice, pilas ahí, te veo mal. Isaías 1:16 al 18. Dice así: límpiense y purifíquense, quiten sus maldades de mi vista, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien, sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. Dice el Señor que quitemos el mal de nosotros. ¿Tenemos el poder? ¿Hay la capacidad de nosotros para quitar el mal? ¿Sí o no? Por supuesto, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Quiten el mal y hagan el bien. Simplemente eso. ¿Sencillito? Sí. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Ajá. Isaías 53:6. Ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 53, el versículo 6 dice así:
Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino. Pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Fue el Señor el que cargó en él el castigo que yo merecía por tanto pecado. Yo debo apropiarme de eso. A veces el enemigo lo carga a uno con tanta culpa y que uno quisiera como arrancarse el pecho de tanto golpe por la culpa que uno siente. No, lo único que usted tiene que hacer es como dice Primera de Juan 1:9, confiese su pecado, cambie de actitud y siga adelante. Porque si no el diablo se va a aprovechar de ese engaño que pone en mi mente. Dice, usted no puede salir de ahí. Usted siempre se va a mantener donde yo lo quiero. Y yo lo único que tengo que hacer es decir, no, Señor, usted no tiene la razón. Quien vive y reina en mí es Dios. Y seguir adelante. Porque si no, el enemigo se va a enseñorear de su vida y el que se debe enseñorear es Dios. Pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Y Colosenses 2:13. Si ve tan hermosa la obra del Señor, entonces es apropiarnos de ella. Colosenses 2:13 dice así: antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios le dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Él nos perdonó generosamente, familia. Que estábamos muertos en nuestros pecados, sí. Pero cuando recibimos a Cristo, cuando lo invitamos a morar en nosotros de una manera genuina, cuando fuimos conscientes de que lo necesitábamos, cuando caímos en cuenta de esa gran obra que Él hizo, nosotros fuimos libres de ese pecado. Así que no sigamos dejándonos engañar del diablo, familia, no sigamos ese juego del enemigo. Él siempre querrá que nosotros vivamos en el pecado, que es equivalente a estar en un chiquero, como los cerdos. Se bañan y quedan limpiecitos, y al momentico el cerdo vuelve al lodo, porque le gusta estar en esa condición. Nosotros no somos cerdos, nosotros no somos animales. Tampoco somos perros, porque dice que el perro vuelve al vómito. ¿Somos qué? Seres humanos. Y por la gracia de Dios, somos hijos de Él. Vivamos con el talante de hijos de Dios. Porque si vamos a Primera de Pedro, él dice en su palabra que nosotros somos ¿qué? Real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar lo que Él ha hecho en el mundo. Por eso es que tienes que sacudirte, limpiarte, mantener tu ropaje limpio, sin mancha, resplandeciente. Porque de esa forma que puedes ir a la gente y brillar con la luz de Dios. Y al brillar con la luz de Dios, la gente va a decir, sí, tú tienes razón. Dios me puede limpiar a mí. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana. El Señor la confrontó y le dio justo en el clavo. Dijo, ay, no, me parece que tú eres un profeta.
Y ya él se reveló y le dijo que él era el Mesías, porque le dijo, tú eres el Mesías, yo soy. Y entonces ella dijo, voy a decirle a la gente de mi pueblo que he encontrado al Mesías. Y ella dijo, él le dijo, ve. Pero le dijo, ¿y tu marido? Dijo, no, Señor. Ella ya sabía que era el Mesías que se iba a poner a dar vueltas. Tú tienes razón. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero el Señor le estaba diciendo simplemente que ella tenía sed de un agua que solo Él le podía dar. Y ella lo entendió. Es lo que debemos entender hoy nosotros. Jesucristo es el agua que llena nuestro interior, nos refresca y salta para vida eterna. Y por eso debemos proclamarlo a otros. Ella fue al pueblo, todos vinieron y dijeron, ay, ahora no solamente creemos por lo que tú nos dices, creemos porque lo vemos y lo oímos a Él. Eso es lo que tú tienes que hacer con la gente, hablar de Él, pero cerciorarte de que Dios mismo le hable a la persona. Familia, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos. Cuando Juan Esteban y Ana estaban pequeños había un programa. Bob el constructor, se me había olvidado. Y dice, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de poder, familia. Tan bello mi muchacho. Con esto en mente vamos a orar, a pedirle perdón al Señor para recibir la cena, ¿sí?